Secretos del Corazón, capítulo 12, de Bárbara Cartland. Siento mucho todo lo sucedido, Charles. La culpa fue mía. Ahora comprendo. No podías haber adivinado lo que iba a suceder, contestó él. Yo desconfié de Grentley desde que lo vi, porque en el fondo de mi mente recordé que había escuchado algo desagradable sobre él. Pero, como no estaba seguro de qué era, no insistí en el asunto. Debí haber puesto una llamada a Londres esta mañana temprano, antes de aceptar subir a su yate. Pero todo está bien cuando termina bien. Si es que ha terminado, añadió Toria. Charles, quiero irme a casa. No soporto permanecer por más tiempo aquí. Ya no sucederá nada malo, te lo aseguro. Pero yo no me sentiría tranquila, de cualquier modo. Por favor, Charles, por favor, volvamos a casa. Por supuesto, si eso es lo que quieres, volveremos mañana. Gracias. La voz de Toria tembló un poco de emoción al decir esa palabra de gratitud. En cuanto llegaron al hotel de París, ella entró por las puertas giratorias mientras Charles pagaba el taxi. Y cuando él llegó al vestíbulo, ella había subido ya por el elevador. Sus habitaciones estaban tal como las habían dejado. Las flores que Charles ordenara perfumaban el ambiente. Las ventanas cerradas y las cortinas corridas daban una agradable sensación de seguridad. Y, sin embargo, Toria continuaba sintiendo temor. Cuando Charles entró en la suite y la llamó desde la salita, ella se había desvestido ya y se cepillaba el cabello frente al tocador, en camisón y bata. «Estoy aquí», gritó, y él se acercó a la puerta de su dormitorio. «¿Ya te vas a acostar?», preguntó. «Estoy exhausta», contestó Toria. Continuó cepillándose el cabello, pero podía ver a Charles a través del espejo del tocador. Lo vio mirarla fijamente, y después de lanzar un leve suspiro, se dio vuelta diciendo: «Llámame si tienes miedo, pero te aseguro que no hay nada que temer ya». «Gracias. Buenas noches, Charles». Hubiera querido detenerlo, aclarar muchas cosas entre ellos, pero estaba demasiado cansada en esos momentos para pretender algún tipo de entendimiento. Cuando despertó, su reloj marcaba casi las 10:30 de la mañana. Toria comprendió que, contra sus temores, había dormido profundamente. Se sentía descansada, alerta y mucho más tranquila. Al mismo tiempo, al recordar la promesa de Charles de que volverían ese día a casa, se alegró de que así fuera. Tenía muchos deseos de estar nuevamente en el castillo, entre la gente que ella amaba y en la que podía confiar a ciegas. Pidió el desayuno por teléfono y mientras lo estaba saboreando oyó a Charles moverse en la salita. Lo llamó y él se acercó a la puerta. Apareció ya vestido y llevaba un periódico en la mano. «¿Pasaste buena noche?», preguntó él. «Sí, gracias. Fue una noche perfecta. He estado haciendo algunas llamadas telefónicas. Un avión nos estará esperando en Niza a las 3. Eso nos da tiempo de almorzar y de ir en automóvil con toda calma. ¿Te parece bien?» «Sí, por supuesto. Quiero volver a casa con más ansiedad de lo que he deseado nada en mi vida». «No te importa, ¿verdad?» «No particularmente», contestó Charles. «En tanto no encuentres demasiado abrumadas las tareas de tomar la casa a tu cargo». Toria enarcó las cejas. «Vamos directo a nuestra nueva casa», explicó Charles. «¿Recuerdas que te hablé de ella?» Toria sintió que se le hundía el corazón. «Sí, por supuesto, nuestra nueva casa», repitió como autómata. «¿Pero estará ya dispuesta?» «Por fortuna sí», contestó Charles con aire satisfecho. «Y estoy seguro de que te gustará mucho. Pertenecía a un amigo mío, Ronnie Rodham, que la diseñó él mismo. Considero que es una casa ideal si tiene uno que vivir en Londres. Pero no quiero imponerte mis ideas. Esperemos a que la veas». Llamé por teléfono e indiqué a la servidumbre que nos esperen esta noche. Hasta ordené la cena. «No me digas que estoy bien domesticado», concluyó sonriendo, y Toria se obligó a sí misma a sonreír también. No podía decir a Charles que lo único que ella deseaba era volver al castillo entre los suyos. Ahora era esposa de Charles y, desde luego, era razonable que esperara volver a la casa paterna. Debía ir a la casa de su esposo, y ella sintió un rechazo contra la nueva casa, aún sin conocerla. Sabía que sería nueva, reluciente y limpia, pero lo que ella amaba eran las cosas viejas, sucias y bien amadas que constituían lo que ella consideraba su verdadero hogar. Estaba segura de que aborrecería su nueva casa,
pero no dejó de sonreír y hasta logró murmurar: «No me digas nada más. Esperemos a llegar a ella. Me gustan las sorpresas». «Muy bien, así será», aceptó Charles, y Toria no supo si se había sentido desilusionado o complacido. Toria terminó de beber el café y bajó la taza. «Voy a levantarme», dijo. «Creo que debemos caminar un poco bajo el sol. Llegamos de muy lejos para disfrutar de él, y lo menos que podemos hacer es gozar mientras es posible». «Me parece una buena idea», aceptó Charles. «No tardes mucho. Estaré esperando en el vestíbulo. Todavía tengo un par de cosas que hacer». «Muy bien», dijo Toria. Cuando se quedó sola, Toria cerró los ojos y pasó unos momentos luchando contra un creciente resentimiento, muy cercano al odio, contra Charles. Se preguntó si no estaba loca. El día anterior se sentía deshecha porque pensaba que él iba a morir. Hoy casi lo aborrecía por estar vivo. Oyó que la puerta de la salita se cerraba. Charles se había alejado, y en lugar de levantarse, tomó el teléfono y dio un número. Le dijeron que habría una demora de 20 minutos, y ella colgó con un cierto sentimiento de culpabilidad. «¿Por qué no debo avisar a mi familia que vuelvo a casa?», se preguntó. Sin embargo, ella sabía que de quien ansiaba tener noticias era de Michael. Se levantó y se dispuso a arreglarse con rapidez. Por fin sonó el teléfono, y ella cruzó la habitación para ir a contestarlo. La operadora le dijo en francés que su llamada estaba lista. «Hola», exclamó. «¿Con quién desea usted hablar?», preguntó una voz brusca. «Michael, oh Michael, habla Toria». «Toria, sí, quería hablar contigo. ¿Qué haces? ¿Qué ha sucedido?». «¿De dónde estás hablando? ¿De Montecarlo?». «Sí, hoy volvemos a casa. Han sucedido cosas que no te puedo explicar ahora, pero no podremos permanecer aquí por más tiempo». «¿Vienes hacia aquí o te quedarás en Londres?». «Vamos hacia Londres». Se produjo un profundo silencio. «Michael, ¿sigues allí? ¿Qué estás haciendo?». «Estoy hablando contigo». «Oh, Michael, no seas tan desesperante». La voz de Toria era casi un sollozo. «¿Qué has estado haciendo desde que ganaste todo ese dinero?». «Sintiéndome muy rico, Toria». «¿Es una sensación agradable?». «Maravillosa, por supuesto». «Estás en casa. ¿Te has quedado allí?». «Si no estuviera en casa, no estaría hablando contigo». «Sí, tienes razón. Estoy hablando como una tonta. Temía que te hubieras marchado otra vez». «¿A dónde?». «A los muelles. Ni que estuviera loco». Se escuchó un ruido extraño en el aparato. «Michael, estaremos en Londres a las 6 de la tarde. Iremos a nuestra nueva casa en Chesterfield Hill. ¿Me llamas tú o te llamo yo?». «¿Para qué?». «Quiero hablar contigo. No hay nada especial que decir». «Claro que lo hay, Michael. Debo hablar contigo. Prométeme que me llamarás por teléfono». «Está a nombre de un señor apellidado Grotham». «Es un apellido extraño, así que no debe de haber muchas personas de ese nombre. Por favor, llámame». «Lo pensaré». «Oh, Michael». Era casi un grito de desesperación, pero Michael no pareció escucharlo. «Adiós, Toria, que tengas buen viaje». «Pero, Michael, escúchame». Él había colgado. Toria lo comprendió así, aunque insistió en repetir varias veces su nombre, hasta que la operadora le dijo en francés que habían colgado. Ella colgó a su vez. Había sido un diálogo inútil e insatisfactorio. Sin embargo, había hablado con Michael. Había escuchado su voz, y eso debía satisfacerla por el momento. ¿Por qué siempre le alteraba tanto hablar con él? No lograba comprender a Michael, como no podía tampoco comprenderse a sí misma. Continuó arreglándose. Cuando estuvo lista, llamó a la camarera para que le hiciera el equipaje. Entonces tomó su bolso de mano y sus guantes, y se dirigió hacia la puerta. Debía bajar porque Charles la estaba esperando ya. Cruzó la salita y miró los grandes ramos de flores que Charles había ordenado. Pensó que las flores continuarían frescas y bellas, mientras ella y Charles ya no continuarían allí. Habían sido un símbolo de la bondad de él, y no obstante, ahora solo representaban una expresión de su fracaso. Debían haber alegrado y embellecido el principio de su vida matrimonial, pero las flores habían fallado, como Charles y ella habían fracasado también en su deseo de llegar a un buen entendimiento. Estaban casados, sin estarlo en realidad. Eran marido y mujer de acuerdo con la ley, pero estaban más distantes que nunca. Su luna de miel había empezado y había concluido. Ahora los esperaba Inglaterra,
Una casa extraña, un nuevo hogar. ¿Y Michael? Sí, Michael. Estaría esperando su retorno. La casa era muy bella y acogedora. Tori había esperado muchas cosas, pero no ser cautiva por la casa. Desde que cruzó la puerta, pintada de color de verde brillante. Parecía casi como una casa de muñecas. Estaba constituida en 2 plantas, sin sótano. Los techos eran bajos y las ventanas enormes. La sala, con sus muros pintados de verde pálido y sus muebles cubiertos de chintz de alegres colores, era una habitación en extremo agradable. Su dormitorio era tan exquisito que se sorprendió lanzando exclamaciones ahogadas de placer, sin poder expresar con palabras lo que pensaba. Los muros azul pálido y los cortinajes de seda color coral, que pendían de un dosel en forma de corola, rodeaba de ángeles dorados. Eran un fondo perfecto para su belleza rubia y sonrosada. Charles no le dijo que había decorado el dormitorio pensando en ella, pero Toria lo comprendió fácilmente. Sin perder el tiempo en preguntas inútiles, se limitó a comentar: «No sé cómo lograste que terminaran todo a tiempo». «Es un secreto», contestó él, «pero te aseguro que trabajé mucho». «Me lo imagino», dijo Toria. «Empezaba a decorarla apenas cuando te conocí», explicó Charles. «La compré, como te dije ya, a Ronnie Broadham, que la había hecho construir para él. Pero como fue nombrado embajador de nuestro país en una nación sudamericana, tuvo que venderla. Cuando me la ofreció, estuve a punto de no comprársela. Entonces no tenía la menor intención de casarme. Pero como detestaba ya mi apartamento de Londres, sucumbí a la tentación. Pocos días después de cerrar la operación, te conocí. Fue así como si el destino hubiera decidido las cosas por mí». Toria se echó a reír. «Más bien creo que fue una inteligente anticipación de parte tuya», comentó. «Una vez que compraste la casa, sentiste que debías adquirir una esposa para que cuidara de ella». Se preguntó varias veces durante ese día y los siguientes cómo había pensado siquiera que detestaría la casa de Charles y que no podría nunca considerarla su hogar. Antes de subir a su dormitorio esa noche, Toria reconoció que el encanto de su nueva casa la había subyugado. Ya la adoraba. Sin importar lo que sintiera respecto a Charles, sabía que no podía tener más que cariño por ese hogar y que él le había proporcionado. Se desvistió con lentitud. Se dio cuenta de que esa noche se sentía más feliz de lo que se había sentido desde que se casara. Sin embargo, como de costumbre, Michael había logrado arruinarle la velada, porque no la llamó por teléfono. Había esperado estérilmente y hasta que no pudo resistir más, y cuando el gran reloj de pie que había en el vestíbulo marcó las 10, exclamó: «Me gustaría mucho llamar por teléfono a casa para saber cómo están todos. ¿No te importa que lo haga?» «No, por supuesto que no», contestó Charles. «Yo mismo te comunicaré». Cruzó la habitación hacia un escritorio que había junto a la ventana y marcó el número. Toria permaneció observándolo mientras lo hacía. Su expresión era un tanto adusta y, sin embargo, tuvo la impresión de que se sentía menos desventurado que en los últimos días que habían estado en Montecarlo. Por primera vez, se preguntó hasta qué punto lo habría lastimado, cuando descubrió que ella amaba a Michael. Sintió un repentino impulso de extender las manos hacia él y decir: «Ven y siéntate aquí conmigo en el sofá, Charles, y hablemos de nosotros». Pero, por alguna razón, le resultó imposible hacerlo. No lograba ser espontánea y natural con este desconocido con quien se había casado, y a quien hasta el momento ella no había sido capaz de darle nada, ni siquiera franqueza y honestidad. De pronto sintió vergüenza. «Charles», exclamó con tono impetuoso. No pudo decir más, porque Charles estaba hablando en ese momento. «¿No contestan? Por favor, siga insistiendo, señorita». Se volvió hacia Toria diciendo: «No contestan». Ella se levantó del sofá y se dirigió hacia donde estaba su esposo. «Yo esperaré a que sigan insistiendo, Charles. Gracias». Charles le entregó la bocina. Ella aguardó impaciente, tamborileando con los dedos en la bien pulida superficie del escritorio. Después de varios minutos, la operadora informó: «No contestan. Ya verifiqué el número y volví a conectarlo. Pero no hay respuesta. Podemos insistir de vez en cuando, si lo desea». «Sí, hágalo, por favor»,
pidió Toria. Colgó la bocina con lentitud. Era frecuente que nadie oyera el teléfono en el castillo, cuando todos permanecían en sus propios cuartos. Pero esa noche le hubiera gustado que contestaran. Minutos después pretextó que se sentía muy cansada. Dio las buenas noches a Charles y subió a acostarse. Le costó mucho trabajo conciliar el sueño, y le pareció que acababa de dormirse cuando la despertó el sonido del teléfono, que había junto a su cama. Aún medio dormida, se incorporó y por un momento no supo dónde estaba. Era de día y el teléfono estaba repiqueteando. Levantó la bocina. «Hola», le contestó una voz masculina, pero no era la de Michael. Para su sorpresa, era su padre. «Toria, ¿eres tú?» «Papá, qué grata sorpresa. Nunca pensé que ibas a llamarme. Michael me dijo que volverías anoche. Necesito verte, Toria. ¿Estarás en tu casa esta mañana?» «Sí, por supuesto. ¿Vas a venir a Londres?» «Es lo que acabo de decirte», contestó Lord Limbrook con impaciencia. «Sí, tienes razón. ¿Cómo está la familia? Las gemelas, Letis?» «Te diré cómo están cuando te vea», repuso Lord Limbrook. «Adiós». Colgó la bocina con brusquedad y Toria empezó a reír. Sabía muy bien lo que su padre detestaba el teléfono. Se preguntó por qué razón había decidido Lord Limbrook ir a Londres. Si quería verla, lo más natural en él habría sido pedirle que fuera al castillo. Consultó el reloj que había junto a la cama. Todavía no eran las 8, pero su padre estaba siempre levantado a esa hora, porque a las 7 salía a caminar por el parque con sus perros, antes de desayunar. Pensando ahora en él, Toria no pudo menos que sonreír. Era un hombre fuera de lo común, en el sentido de que jamás le preocupaba lo que la gente pensara o dijera de él. Hacía solo aquello que quería hacer. Si a los demás no les gustaba, era problema de ellos, no suyo. Toria jamás había conocido a nadie más indiferente a la opinión ajena que su propio padre. Se quedó casi dormida pensando en su padre y en la vida que había llevado a su lado, hasta el día de su matrimonio. A las 8:30 su doncella llegó a despertarla, descorrió las cortinas y le subió el desayuno. Había terminado de desayunar y estaba pensando en levantarse cuando llamaron a la puerta y oyó la voz de Charles preguntar: «¿Puedo pasar, Toria?» «Sí, por supuesto». Charles entró y se quedó de pie un momento, mirándola. Ella no tenía idea de lo hermosa que aparecía contra el fondo coral de los cortinajes de la cama. La mañanita que la doncella le había pasado antes de llevarle el desayuno a la cama era de terciopelo azul claro y acentuaba la tersa blancura de su piel. «Vine a decirte», dijo Charles después de un momento, «que voy al ministerio para contarles lo que sucedió con Billy Grantley». «Sí, desde luego», contestó Toria. «¿Crees que podrían hacerle algo?» «Abiertamente no», contestó Charles. «Así que no esperes encabezados en los periódicos ni nada semejante. Pero creo que conseguiremos hacerle la vida muy incómoda al señor Grantley. De hecho, no creo que lo volvamos a ver en muchos años». Toria se estremeció. «Detesto pensar en él», murmuró. «Olvídalo», contestó Charles. «Es un error recordar las cosas desagradables que tiene la vida». «Sí, pero algunas cosas no pueden olvidarse fácilmente». «Sí, lo sé. Piensa en esto como en un incidente que ha sucedido y que ya terminó». «Lo intentaré», comentó Toria. «Pero creo que no soy una persona muy valerosa por naturaleza». «Te equivocas», dijo Charles con voz suave, sentándose en la orilla de la cama y colocando una mano sobre la suya. «No te he dado aún las gracias por haber salvado nuestras vidas». «No digas tonterías, Charles», contestó ella, sintiéndose turbada. «No se puede agradecer una cosa así». «Supongo que no. Lo único que puedo hacer es amar a esa persona por ser tan maravillosa, ¿verdad?». Miró a Toria a los ojos. Al pronunciar lo anterior, y ella sintió que se coloreaban sus mejillas. No supo qué decir y trató de retirar la mano que Charles tenía en la suya, mas él insistió en retenerla. «¿Nunca te he dicho lo hermosa que eres?», preguntó él. «No, creo que no». Toria trató de hablar con naturalidad, pero de algún modo, contra su voluntad, su voz perdió sonoridad. «Eres preciosa, Toria», insistió Charles. Dio vuelta a la mano de ella y le besó la palma. Entonces se puso de pie. «No tardaré. Si quieres ir al castillo, te llevaré en el auto después de almorzar». Toria escuchó cómo se cerraba la puerta de la habitación tras él, y Charles se marchó antes que ella
hubiera podido decirle que su padre iba a estar en Londres. De hecho, no había tenido tiempo de nada más que de tratar de dominar, no sin esfuerzo, sus pensamientos y sus sentimientos. Me estoy portando absurdamente, pensó. Me porté como una chica de 16 años en su primer encuentro amoroso. El hombre que había estado con ella esa mañana era un Charles diferente. Alguien inesperado, muy distinto del hombre frío y reservado con quien ella se había casado. La inquietaba advertir cómo, poco a poco, Charles iba ocupando cada vez más sus pensamientos. «Es una situación inexplicable», exclamó en voz alta. «¿Hablaba usted, señora?», preguntó la doncella, que le traía en ese momento un vestido del guardarropa. «Perdóname, Jean, estaba hablando sola», sonrió Toria. Se puso uno de sus vestidos nuevos y bajó a esperar a su padre. No tuvo que hacerlo mucho tiempo. Lord Lynbrook llegó a las 11 en punto. Llevaba puesto el traje con el que asistía a la iglesia los domingos y un bombín comido por la polilla, que reservaba para las ocasiones muy especiales en que iba a Londres. Entró en la sala y miró a su alrededor. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.